Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Motor Pasión México. Yo soy Gerardo García y hoy tocó salir de ruta no muy lejos de Ciudad de México, pero con un camino lo suficientemente interesante para conocer a profundidad al nuevo Volkswagen Virtus. No es completamente nuevo, pero de poquito en poquito va sumando bastantes novedades y sobre todo novedades de peso para volverlo más interesante en esta categoría tan competitiva que es la de los sedanes subcompactos. Acompáñame a conocerlo. Pues bien, comencemos con lo que hay de nuevo por fuera, y es que, como te decía, no se trata de una actualización total, de un diseño completamente nuevo, pero sí de una transformación importante. Creo que lo más relevante está justo aquí en el frontal y ya tiene mucha más personalidad, eso no me lo podrás negar. Tiene un estilo más marcado, estos detalles por ejemplo en la fascia que tiene tomas de aire más grandes o por lo menos detalles en contraste más anchos, también más uso de cromo, calaveras más anchas e iluminación de LED que por cierto es de serie en todas las versiones. En la trasera vamos a encontrar cambios más discretos, quizá lo más notorio es que a partir de ahora incluye calaveras que ya no son con mica roja como antes, llevan una mica como en color gris e iluminación de LED, se ve bastante atractivo sobre todo por las noches, también recibe algunos retoques en el parachoques, pero bueno, más allá de eso realmente sigue bajo la misma base que ya conocíamos del Virtus y bueno, en este caso estamos conociendo además la versión tope de gama, la versión Highline con estos rines de aluminio de 17 pulgadas que al menos a mí me recuerdan a lo que veíamos en el GTI hace algunos años. Lo que sí cambia y que creo que es muy importante mencionar es el tamaño, y es que comparado con el modelo anterior crece 7.9 centímetros. Puede que suene a poco, pero si 7.9 centímetros suena muchísimo para un cambio generacional, imagínate lo que representa para un auto que únicamente recibió una actualización, un simple facelift por así llamarlo. Por lo tanto, el Volkswagen Virtus queda con un largo total de 4.56 metros de largo y esto lo convierte en uno de los sedanes más largos de la categoría, quizá a unos pocos centímetros de poderlo considerar ya un compacto y no un subcompacto. Aunque bueno, al final a un auto no solo lo construye el tamaño y por su concepto, motorización y enfoque, Virtus encaja mucho más con el cliente de un subcompacto, es decir, de quien está o quien tiene en el radar también a un Kia Rio, un Nissan Versa, a un Chevrolet Onix, en vez de, bueno, a quien está pensando en un Jetta. No me detengo más con los exteriores porque además me da la impresión de que va a llover, entonces vamos a refugiarnos a la cabina y te cuento qué hay de nuevo por dentro. Dos aspectos que creo que vale mucho la pena mencionar sobre la cabina y el equipamiento del nuevo Virtus. Uno es la seguridad, y es que antes ofrecía únicamente 4 bolsas de aire, a partir de ahora lleva 6 airbags desde la versión de entrada, desde la versión de 324.990 pesos, y a partir del intermedio de la versión Comfortline vamos a encontrar freno autónomo de emergencia. Realmente me parece un salto bastante importante en términos de seguridad y vamos viendo cómo pues asistentes avanzados se van ya democratizando en la categoría. Aspecto número 2 es el equipamiento, y es que vamos a ver elementos difíciles de encontrar en la categoría como espejo retrovisor electrocrómico, sensor de lluvia, hay faros de LED en todas las versiones y además llevan, ahí está, encendido automático, climatización automática, llave inteligente. O sea, en general creo que no deja vacío ningún aspecto relevante o básico de la categoría como quizá pueda hacerlo la llave inteligente, e incluso se da el lujo de ofrecer elementos como pues ya de una categoría más similar a Jetta, como lo que te mencioné, el espejo, el quemacocos también o la tapicería en piel. Y bueno, al final creo que lo que le da sentido a la propuesta de Virtus, o al menos su razón de ser, es por un lado el equipamiento, que se va muy arriba y ofrece elementos únicos en la categoría, aunque ojo porque también el precio se va bastante más arriba pues de donde terminan sus competidores. Y en segundo lugar, la interfaz tecnológica me parece la mejor de la categoría por el funcionamiento del cuadro de instrumentos digital, el nivel de personalización, la pantalla también tiene una interfaz bastante atractiva, muy bien resuelta, de lo mejor de la categoría tanto por tamaño como por interfaz y conectividad. Entonces sí, creo que Virtus en ese sentido es lo que lo hace defenderse en cuanto a interiores con sus competidores. También los asientos de atrás me parecen los más amplios de la categoría, muy buen lugar para piernas, un espacio que incluso podría pensarse que estamos a bordo de un Jetta. Hay salidas de aire acondicionado y también 2 puertos USB de carga. Quizá donde se queda algo corto es en la selección de materiales. Sí, en la cabina ayuda mucho a la percepción de calidad el nuevo diseño de volante, la resolución de las pantallas y estos detalles brillantes decorativos, pero al final la mayoría de los acabados son totalmente rígidos y sí que llegan a extrañarse quizá superficies como recubiertas en cuero, como sucede en un Nissan Versa o en un Mazda 2. Al final no apunta tanto al refinamiento, sino a la calidad de elementos específicos como pantallas o el módulo de climatización.
Pero bueno, dicho todo esto, vamos a conducirlo porque bajo el cofre está una de las novedades más importantes. Ok, ¿qué hay que decir entonces del manejo del nuevo Virtus? Bueno, lo primero, como ya te lo había dicho, no se trata de una transformación total, no es un vehículo totalmente nuevo y de hecho la plataforma es la misma MQB A0 que otros modelos que ya conocíamos, incluso que este mismo modelo, pero antes, aunque con diferencias muy específicas al venir ahora de India. En teoría, si nos ponemos muy técnicos, esta plataforma se llama MQB A0IN, la IN porque viene de India. ¿Qué significa esto? ¿Cambia algo drásticamente? No, la única diferencia, bueno, quizás sea un poco la distancia entre ejes porque como te dije es un vehículo más largo, pero sobre todo se refiere a que este auto está pensado para tener el volante del lado del copiloto. Es un vehículo desarrollado en India y de cara a ti como usuario, pues lo único que vas a encontrar diferente es que si quieres abrir el cofre, bueno, pues va a estar la palanca del lado del copiloto. Más allá de eso es el Virtus que ya recordábamos, al menos en términos de sus entrañas. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a tener un vehículo sí de tacto ágil, aunque mucho más enfocado pues al confort, a un sedán familiar que busca ante todo la comodidad, pero creo que dentro de ese enfoque cómodo que tienen todos los sedanes de esta categoría, Virtus tiene cierta gracia en su dinámica. No me transmite quizá la misma chispa de manejo que un Nibus, por ejemplo, pero al final la dinámica me sigue pareciendo muy buena. Me parece un vehículo bastante controlable, que se siente ligero en curvas, se apoya correctamente y sobre todo con dos elementos bien interesantes. Uno, un volante ligero, una dirección suave, pero a la vez es rápida y precisa, bien ahí. Y punto número 2, y creo que lo más sobresaliente de Virtus, la suspensión. Una suspensión que me queda clarísimo que India y México tenemos algo en común y son las calles maltratadas, porque absorbe bastante bien, es una suspensión cómoda, pero tampoco es una suspensión aguada o que incite a demasiada inclinación de la carrocería. Y aquí tengo que hacer una maniobra porque sí, es una suspensión que absorbe bien, pero tampoco quiero jugarle a la suerte con los baches de aquí de Valle de Bravo, pero en general bien y bueno, a la vez una suspensión con cierto toque de firmeza para mantener una dinámica correcta. Y es que dentro de los sedanes de esta categoría, pues que en teoría no están obligados a proponer nada en términos dinámicos, bueno, creo que Virtus es de los modelos más recomendables si te gusta manejar. Pero bueno, hablemos de lo que sí es nuevo para este Virtus, para esta actualización, y es el motor, al menos en esta versión Highline. ¿Por qué al menos en esta? Porque la versión base y la versión intermedia se quedan con el motor que ya tenía, el de 1.6 litros de, me parece que son 110 caballos de fuerza, con opción a transmisión manual o automática de 6 velocidades, y esta versión Highline es el único con motor turbo. Es un motor turbo de 3 cilindros y 1 litro, genera 114 caballos de fuerza y 134 libras-pie. No es un vehículo explosivo, no es un vehículo ágil. Si lo quieres juzgar como deportivo, evidentemente se va a quedar corto porque no es su propósito. El objetivo de estos motores es, por un lado, al ser más pequeño, bueno, pues optimizar el rendimiento de combustible, y por otro, en ciudades como Ciudad de México, que está pues a una altitud considerable sobre el nivel del mar, no perder potencia. ¿Por qué? Porque los motores que no son turbo pierden potencia porque hay menos oxígeno. Pero me estoy poniendo muy técnico, así que vamos a explicar en la práctica cómo se siente este motor. Virtus, al menos esta versión Highline, es de los pocos modelos turbo de esta categoría. De hecho, ahora mismo el único otro turbo que se me viene a la mente es Onix, y fuera de este par no hay otro sedán turbo en la categoría de los subcompactos. Esto significa que al menos si buscas algo más de agilidad y sobre todo un motor optimizado o un motor ideal para circular en carretera dentro de esta categoría de subcompactos, bueno, pues este par van a ser los más interesantes. En el caso concreto de Virtus, ¿cómo se siente este motor? Bueno, si alguna vez has manejado un turbo de grupo Volkswagen, creo que no te tengo que contar demasiado cuando hablamos de del retraso en la entrada del turbo. ¿A qué me refiero? Desde el momento en el que aceleras hasta cuando ya sientes como la patadita del turbo, que el motor ya tiene punch, bueno, pues va a pasar cierto lapso. ¿Esto cómo se manifiesta? Por ejemplo, en ciudad, bueno, que cuando salgas de un tope, quizá vayas a fondo y sientes que el coche no se está moviendo y de repente, ¡pum!, se va a aventar. ¿Qué va a pasar también en incorporaciones, en vías rápidas? Bueno, pues el mismo efecto. A mí, la verdad, es lo único que no me gusta de este coche y es muy chistoso porque a la vez dinámicamente me parece muy interesante, pero creo que ese retraso en la entrada del turbo, no sé, necesito estar en
una programación especial para saberlo sobrellevar. Y digo, al final te acostumbras, es cierto, y lo único que le cuesta trabajo son los arranques, porque ya que agarra vuelo, ya que agarra ritmo, se siente bastante vivaz, el coche se siente ligero, tiene muy buen par, entonces el auto tiene punch y la transmisión, la verdad, sabe sacarle partido. No es la transmisión más avanzada que tenemos en grupo Volkswagen, no, pero esta Tiptronic de 6 velocidades me parece que lo hace correctamente. Y en todo caso, si quieres mitigar este efecto del turbo lag, bueno, pásala a modo Sport y ya está, de algún modo logras mitigarlo. Y al final del día, en el recuento quizá de un 0 a 100, probablemente un sedán con motor atmosférico arranque un poquito más rápido, precisamente por este turbo lag que te digo, pero Virtus no tardará en rebasarlo y me parece que es más rápido en 0 a 100. Ya lo comprobaremos después con cronómetro en mano, pero bueno, en términos dinámicos es lo que tengo que decir de momento. Ya también cuando lo tengamos a prueba pues más tiempo y con más calma en ciudad, con más kilómetros en condiciones de manejo reales, no parándonos a tomar fotos, no siguiendo a una caravana, pues podremos hablar con más certeza de rendimiento de combustible, aunque lo que adelanto es que el consumo pinta bastante bien. Con esta actualización, el Volkswagen Virtus indudablemente subió de nivel. Vamos a tener motores más interesantes, más tecnología, un salto favorable en seguridad y sobre todo más versiones. Y es que con este modelo Volkswagen realmente se pone ambiciosa en la categoría de los sedanes subcompactos. Las versiones de entrada de este modelo, que parten de 324.990 pesos, tienen la tarea de reemplazar al Volkswagen Vento, que dejó de fabricarse justamente para abrir paso en la fábrica de India a la producción de este modelo. Eso por el lado de las versiones base. Esta versión tope de gama es realmente para quien quiere un sedán subcompacto en términos de consumo, pero a la vez no quiere escatimar en tecnología de seguridad, conectividad y bueno, un diseño interesante. Querer tenerlo todo en un sedán subcompacto tiene su precio, y en el caso del Volkswagen Virtus es de 419.990 pesos. ¿Qué significa esto? Bueno, que sí, vas a tener un sedán súper completo, pero la verdad por esa etiqueta ya se vuelve tentador dar el salto hacia una categoría superior, la de los sedanes compactos, donde quizá a más de uno le parezca interesante mejor voltear a ver quizá un Kia Forte, un Volkswagen Jetta o un Mazda 3. ¿Qué tiene a favor este modelo? Bueno, en primer lugar, muy buen aprovechamiento del espacio interior, en segundo, buen rendimiento de combustible y en tercero, un equipamiento difícil de encontrar en un vehículo de este tipo, tanto en tecnología de seguridad como de confort. Por lo tanto, entre sus competidores más directos podemos encontrar a modelos como Nissan Versa, Chevrolet Onix o Kia Rio Sedan, solo por mencionar a los más vendidos. Pues bien, hasta aquí lo que hay que saber del Volkswagen Virtus 2022, porque sí, esta actualización llega a México como modelo 2022 todavía. Yo soy Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Cuéntame en los comentarios qué te parece esta renovación de gama. ¿Crees que da en el blanco en lo que necesita para convertirse en el superventas que quizá debió haber sido desde hace algunos años? ¿Crees que las versiones de entrada realmente lograrán reemplazar a Vento? Todos los comentarios los vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.